Bienvenidos, continuamos con nuestro estudio bíblico en el Evangelio de Juan. Si me quieren acompañar, vamos al capítulo 15 y en esta ocasión estaremos tratando los versículos 19 al 21 bajo el tema ¿Por qué el mundo odia a los cristianos? No obstante, aunque ya digo los versículos que trataremos serán el 19 y al 21, vamos a leer una porción un poquito más amplia por tomar el contexto. Así que comenzamos nuestra lectura en Juan capítulo 15, versículo 18, que dice de este modo: Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han aborrecido, también a vosotros os perseguirán. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Bueno, dejamos aquí nuestra lectura. Ya digo, el tema tiene que ver por qué el mundo odia a los creyentes, a los cristianos. Fijémonos de nuevo en el versículo 19, dice: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Bueno, aquí lo primero que salta a la vista es que hay una gran diferencia, un enorme abismo entre lo que es el mundo y lo que es la Iglesia, los creyentes. Y esta diferencia enorme, abismal, pues lógicamente produce también antagonismo y produce también conflictos. Y esto es un problema para la Iglesia realmente, porque la Iglesia ha sido dejada en el mundo para llevar el Evangelio de Jesucristo a todas las naciones, ese mensaje del amor de Dios, que Dios está dispuesto a perdonar a los hombres, que les extiende su gracia, su amor, su misericordia, y puesto que el Señor ya ha ascendido al cielo, ahora es la Iglesia la que tiene la comisión de ir al mundo a predicar precisamente esas buenas noticias de Dios. Pero lo que la Iglesia debe de esperar, tal como nos está enseñando el Señor Jesucristo aquí, es que la Iglesia va a ser odiada, es más, va a ser perseguida por el mundo. El mismo odio que tienen hacia Dios lo van a repercutir, lo van a derivar también hacia su Iglesia. Ahora, hablando del odio del mundo y de sus causas, de sus razones, pues tendríamos que buscarlas precisamente en las primeras páginas de la Biblia. Allí vemos que el diablo consiguió tentar a Adán y Eva y hacerles creer realmente una serie de mentiras espantosas. Les decía que les animaba a que se rebelaran contra Dios. Dios, según se lo dibujó él, era alguien que los tenía en esclavitud, impidiéndoles desarrollarse plenamente, y todo eso quedaba manifestado, según él, en el hecho de que no les dejaba comer de aquel árbol que había en el centro, en medio del huerto del Edén. Consiguió convencerles que podrían disfrutar de todas las cosas buenas de esta vida sin tener en cuenta a Dios, en independencia de Dios. Y ese pensamiento caló hondo en la mente de nuestros primeros padres. Y desde entonces así ha sido. Claro, el diablo consiguió a raíz de aquello un poder enorme. La Biblia, este Evangelio, el Evangelio de Juan, describe en ocasiones al diablo como el príncipe de este mundo. Claro, no era en vano que él estaba intentando introducir una rebelión que él ya mismo había iniciado en otras áreas, también en este mundo.
en el mundo de los hombres. ¿Qué pasó a partir de ahí? Bueno, el hombre se convirtió en un ser pecador, una naturaleza que ha ido transmitiendo a todas sus generaciones posteriores. Pero, además de eso, el hombre desde ese mismo instante ha visto a Dios como una amenaza, como un peligro. Y ya lo vemos, si fuéramos, les animo a que lo lean con calma en sus casas, el capítulo 3 de Génesis. ¿Qué ocurrió a partir de ese instante? Bueno, que el hombre empieza a huir. Adán se esconde de Dios, tiene miedo, pero además tiene miedo porque lo ve como una amenaza, como alguien que le va a quitar la felicidad, alguien que le va a quitar algo. Y también miedo, lógicamente, pues porque sospecha, y no sin razón, que va a ser juzgado por ese Dios que antes le había dicho no comas de este árbol. Eso tendría consecuencias. Así que a partir de ese momento, ahí se forma lo que es ese concepto del mundo, ese sistema en contra de Dios, un sistema que huye, que no quiere cuentas con Dios. Y esta huida la vemos claramente en nuestro mundo moderno de mil maneras diferentes. Por ejemplo, hay personas que huyen de Dios y se esconden detrás de la ciencia. Dicen, Dios no existe, la ciencia lo ha demostrado. Falso, la ciencia no ha demostrado que Dios no exista. Es imposible que la ciencia demuestre que Dios no existe, porque sencillamente la ciencia tiene un ámbito de estudio que es diferente del ámbito en el que está Dios. La ciencia no tiene capacidad ni medios para demostrar la existencia de Dios. O sea, que nunca va a poder demostrar que Dios no existe. Pero hay muchas personas que se esconden detrás de la ciencia y dicen, Dios no existe. Es una forma de huir, de escapar de Dios. Hay otros que huyen de Dios, y esto que voy a decir puede sonar un poco más extraño, huyen de Dios y se esconden dentro de la religión. Hombre, dirá alguno, pero si son religiosos será porque son creyentes, porque creen en Dios. Bueno, la religión no deja de ser un sistema de hombres, creado por hombres precisamente para evitar creer en Dios. Crean una religión que es un sistema de cuestiones que al hombre le parece bien, que él ha trazado, que él ha adaptado a su gusto, con las que se siente cómodo, y de esa forma tiene la excusa para no creer en Dios, porque ya cree en su religión. ¿Cuántas personas conocerá usted así? Que creen en una religión, pero cuando usted les enfrenta con el Dios de la Biblia, el Dios que ha creado los cielos y la tierra, dicen no. Así que la religión les sirve para esconderse, para huir de Dios. Otros huyen de Dios de una forma mucho más, bueno, o igualmente absurda que las anteriores. Es diciendo, bueno, yo no pienso en Dios, yo no creo en Dios, yo no quiero saber nada de Dios, de esa forma esperando que Dios desaparezca, como el avestruz que mete debajo de la tierra la cabeza esperando que el animal que viene, el depredador que viene a por ella va a huir. Eso no va a ocurrir, no va a ocurrir, si es que las avestruces meten la cabeza debajo de la tierra, que yo no lo sé, nunca se lo he visto hacer, pero bueno, eso es lo que se dice. Así que, pues, esto es ingenuo, ¿no? Que diciendo Dios no existe ya, Dios deja de existir. Es ridículo, ¿no? Pero en todo caso es una evidencia más de esta huida constante del hombre de Dios. El mundo, ese sistema de cosas. Otros, sobre todo últimamente, en épocas recientes, han cambiado de actitud. Ya no es tanto una huida, sino es un ataque. Es una forma también de huir, pero es mucho más agresivo. Atacan a Dios, atacan todo lo que se relaciona con Dios, ya sea a Dios, ya sea la Biblia, su palabra, ya sea la iglesia, los creyentes, ya sean los símbolos religiosos del cristianismo, todo está bajo ataque. Está organizado, es un sistema organizado, una organización pensada para quitar a Dios de en medio, para desarraigar la idea de Dios de la sociedad. Esto está en nuestros días. Lo ve usted por todos los sitios. Es una agenda del pensamiento único que se nos está imponiendo en este mundo globalizado. Todo el mundo tiene que pasar por el aro y todo el mundo tiene que pensar de esa manera. Somos libres, se nos dice. Esto es la ventaja de estas sociedades democráticas libres. Sí, somos libres para pensar como ellos nos dicen que pensemos. Porque si pensamos de otro modo, ya nos salimos del redil y ya hay que tomar cartas en el asunto y ya vienen a por nosotros. Hay una organización en contra de Dios, de la idea de Dios, de la presencia de Dios en este mundo.
y utilizarán todos los medios a su disposición para cambiarlo. Campañas de desacreditación en todos los medios de comunicación. Por lo menos aquí en España, si se menciona el nombre de Dios en la televisión, en la radio, en la inmensa mayoría de las ocasiones es para hablar mal de él. Bueno, salvo programas que sean específicamente religiosos, claro está. Pero si aparece alguna cuestión relacionada con el cristianismo en una película, siempre es el malo de la película, no sé cómo se las arreglan. Siempre hay que sospechar, bueno, también es que algo de razón tal vez tengan en este país después de los antecedentes que la religión oficial ha tenido aquí, ¿no?, durante siglos. Pero siempre es así, siempre es atacando el cristianismo, ya sean los tertulianos en programas de debates, ya sea de lo que sea, siempre atacando. Otras veces esta sociedad está organizada contra el cristianismo, contra Dios, y lo hacen aprobando leyes contrarias totalmente a los principios de la palabra de Dios. Este es un fenómeno que cada vez más en los últimos años lo estamos viendo, pero además con una intensidad enorme, enorme. No hay cosa que la palabra de Dios diga por aquí que el mundo vaya por el otro lado, pero ya no solamente que vayan por el otro lado, sino que establecen leyes para que el otro lado sea el correcto. Así en todas las cosas. Usted puede hablar de aborto, pues ya si la Biblia defiende el derecho a la vida y la dignidad del ser humano, pues ya no importa. Ahora se puede matar a las criaturas en el vientre de la madre con mucha facilidad. Lo mismo con la eutanasia, pero lo mismo con las leyes de género, con todo lo que es el concepto de matrimonio. Todas las cosas, si la Biblia dice este es el concepto de matrimonio, el mundo va a venir y va a decir, no, el concepto de matrimonio es este otro, totalmente diferente, y atacando seriamente y yendo contra el principio bíblico del matrimonio. Y así en todos los ámbitos, en todas las cuestiones morales que usted pueda pensar, en la educación de los hijos, en las relaciones matrimoniales, en todo, la sexualidad, todo lo cambian y lo aprueban legalmente para que sea diferente. Es el mundo. Surge de ahí, del Génesis, de cuando el diablo tienta a nuestros primeros padres. Podréis disfrutar del mundo, de la vida mejor, sin Dios. Y entonces se hacen con todo lo que tienen, con todo lo que Dios ha creado, disfrutan de ello, pero sin querer tener en cuenta a Dios. Y cuando Dios aparece en la escena, porque aparece, porque este es su mundo y va a seguir siendo su mundo, lo quieran o no lo quieran, ellos se manifiestan o huyendo o atacando. Las dos cosas. Y este ataque en ocasiones puede ser realmente virulento, de una dureza extrema, porque llega un punto en el que hay muchos países en este mundo que persiguen físicamente a los creyentes, con encarcelamientos, pérdidas de todos sus bienes, programas de reeducación para que vuelvan a pensar como tienen que pensar y no como los cristianos, y en otros muchos casos torturas y muertes. Esto, el Ministerio de Puertas Abiertas, que habla de estas cuestiones, ¿no?, va analizando los países donde hay más persecución, donde es más intensa, pero es que hay montones de ellos y de todo tipo, es increíble. Pues esto es como el mundo odia y se expresa frente a Dios, frente a la Iglesia. Ahora, en todo este conflicto, pues hay un asunto de lealtades que están luchando allí, ¿verdad? Es una situación imposible que una persona pues esté en ambos bandos a la vez, que esté en Cristo, en Dios, siguiendo sus caminos y a la vez en el mundo. Eso es imposible. Hay un conflicto de lealtades que no puede. Eso sería desgarrador intentar estar en las dos partes. Miren lo que dice el evangelista Juan en 1 Juan capítulo 2 versículo 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Santiago capítulo 4 versículo 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios.
Está claro, cualquiera que quiera ser amigo de Dios automáticamente se constituye en enemigo del mundo. Y eso es un principio que la Biblia enfatiza una y otra vez. Por esa razón, dice el Señor, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no somos parte del mundo y el mundo no nos ve como parte de ellos, pues ¿qué pasa? Pues que como no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. El mundo ama lo suyo, aprecia a aquellos que viven como ellos. Y aquí es donde se aprecia precisamente ese conflicto de lealtades. Si estuviéramos aliados con los que se oponen al Señor Jesucristo, pues seríamos abrazados por ellos. Pero como no es así, pues el mundo nos odia, nos rechaza. Tal vez no siempre de una manera muy abierta, como acabo de mencionar, pero siempre van a manifestar su incomodidad estando con nosotros. Y sobre todo, y aquí este es el punto central, lo que despierta realmente el odio y ese carácter ya agresivo del mundo frente a los creyentes es cuando les predicamos la palabra de Dios. Es abrir la palabra de Dios delante de ellos y surgen esa virulencia, ese odio arraigado en el corazón de una manera terrible, terrible, no lo pueden evitar. Les molesta que les prediquemos el Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios, a pesar del estado en el que está el mundo, sigue extendiendo sus manos y abriendo sus brazos, esperándoles para que se arrepientan. Dios está dispuesto a perdonarles, les extiende su misericordia, quiere recibirlos como hijos, perdonarles todos sus pecados, pero no les gusta. No les gusta. No les gusta ese mensaje porque evidentemente va también acompañado de otras cosas que no son tan halagüeñas. El hombre tiene que reconocer su estado de pecador, en bancarrota espiritual y moral, tiene que depender enteramente de la gracia de Dios, no hay otro modo de salvación, entonces esto no les gusta. Y tampoco les agrada pues que el creyente mantenga un tipo de vida santo, apartado de su tipo de vida. Que no hable como ellos, que no piense como ellos, que no se ría de las mismas tonterías y chistes a veces groseros o obscenos que ellos puedan contar, en fin, tantas cosas. No les gusta estas cosas, no les gusta. Y esto coloca al cristiano evidentemente en mucha tensión, porque somos llamados a ir al mundo a predicarles y el mundo nos va a recibir de esa manera. Pero esto en sí mismo es una prueba de que pues seguramente estamos andando en un buen camino, en el camino de Cristo, porque no debemos de esperar que a nosotros el mundo nos trate mejor de lo que le trató a Él. Y si nos trata mejor que lo que le trató a Él, ya es algo extraño, es algo que debe hacernos pensar. De esto ya hablamos en una sesión anterior y insisto en ello, debemos de examinar bien cómo nos trata el mundo. No es, desde una perspectiva bíblica, no es favorable que el mundo nos aplauda, que el mundo nos dé una palmadita en el hombro y diga, bien, vas por buen camino. No es buena cosa, eso nos debería hacer reflexionar con mucha seriedad. Ahora, dice aquí que el mundo ama lo suyo. Y alguien, por ejemplo, algún cristiano, yo no lo sé si estas cosas existen, pero tal vez, ¿no? Podría pensar, bueno, me quiero evitar el odio del mundo, porque a mí no me gusta sufrir. Bueno, a ninguno nos gusta sufrir, no se siente usted el único, ¿no? Pero razonará diciendo, bueno, pues yo me puedo evitar el odio del mundo. Y al fin y al cabo, si estoy en el mundo dice aquí el Señor que ama lo suyo, así que sin amor no me voy a quedar, porque puede que no me amen tanto los cristianos, pero me amará el mundo. Bueno, esto es una falacia, esto es un error terrible, terrible. ¿Por qué? Bueno, cuando el Señor dijo esto, el mundo ama lo suyo, no se estaba refiriendo a que en el mundo hay mucho amor, nada más lejos de la realidad. Y si no, pues no sé, mire usted el diario de hoy, el periódico de hoy, lea las noticias, a ver cuáles son, si son buenas, si son de este tipo. Mire a ver si hay paz en este mundo. ¿Realmente el mundo se ama entre sí? Si los conflictos que tenemos entre naciones están extendidos por todos los lados. En este momento en el que yo estoy predicando, pues la
la conclusión a la que uno llega, habiendo visto las noticias hoy, es que estamos al borde, si ya no dentro, de la Tercera Guerra Mundial, con todo este conflicto, Rusia, Ucrania y otros muchos países y otros elementos colaterales que están influyendo allí. Esto es algo terrible, ¿no es cierto? No hay amor en el mundo. Pero ¿cómo va a haber amor en el mundo si el mundo ha rechazado la única fuente posible de amor, que es Dios? No puede haber amor, no puede haber amor. Así que a lo que el Señor se refería, más bien, pues es que no tanto que las naciones no cristianas se aman entre sí, sino que hay cierta afinidad en el mundo para con aquellos que son como ellos. El mundo fomenta determinados valores, determinadas formas de pensar, de hablar, de actuar, de ser. Entonces, con aquellos que son así, el mundo se siente favorable. Esto no hay duda. Pero con aquellos que no son como es el mundo, pues ya digo, manifiestan su odio. Y este odio del mundo hacia el Señor se traslada también a los creyentes. Y vamos a ver que sí, que es verdad, que cuando se trata de odiar a Dios y ir contra el cristianismo, pues el mundo sí que se alía y se une. Esto lo vemos claramente en los evangelios. ¿Recuerdan ustedes, por ejemplo, dice en Lucas capítulo 23, versículo 12, que Pilato y Herodes se hicieron amigos porque antes estaban enemistados? ¿Sabe cuándo? Justo después de que hubieran ambos interrogado al Señor Jesucristo, con el resultado final que ya conocemos, que fue a una cruz. Desde aquel momento se hicieron amigos. Podemos pensar, por ejemplo, en cosas tan opuestas como serían las autoridades judías con las autoridades gentiles. Pero cuando se trataba de condenar a Cristo a la cruz, ambos estaban unidos. Esto es algo que había anticipado ya el salmista David en el Salmo 2 y que luego los apóstoles vieron cumplido perfectamente ahí en el hecho este del juicio, la condenación de nuestro Señor Jesucristo. Unidos, impensable, autoridades judías, religiosas y el órgano de gobierno romano, gentil, pagano a más no poder. ¿Cómo pueden estar unidos? Se unen de repente contra Cristo. En el ministerio del Señor, lo mismo, el mismo patrón. Llega un momento que los fariseos se unen a los herodianos, que eran dos sectas del judaísmo, o dos corrientes de pensamiento dentro del judaísmo totalmente diferentes, fariseos estrictamente religiosos y herodianos, mundanos, pues al estilo romano, al estilo pagano. Y se unen contra Jesús y van juntos a hacerle preguntas capciosas, preguntas malas, con el fin de tentarle, de ponerle en aprietos. Es increíble. El mundo se une contra Cristo y contra la causa de Cristo. Y todo porque el mundo va a aceptar a aquellos que acepten sus valores y va a estar en contra de aquellos que no los compartan. Esta es la conclusión. Así que mejor no buscar el amor del mundo, porque eso tiene consecuencias ya inmediatamente en este presente, pero también mucho mayores en la eternidad. Ahora, hay más. El problema es más profundo, y es que el creyente es visto por el mundo como un desertor. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque los que ahora somos creyentes, antes formábamos parte del mundo. Usted y yo, si somos cristianos, antes estábamos metidos en el mundo hasta las orejas, que decimos aquí, hasta arriba. Claro, y vivíamos, hablábamos, pensábamos como el mundo. Pero llegó un momento que alguien nos predicó el Evangelio, creímos en el Evangelio, y el Señor nos transformó, nos hizo nuevas criaturas, lo hizo Él. Nosotros no podíamos cambiar, yo por lo menos lo intenté muchas veces y nunca pude. Él nos transformó. Y a partir de ese momento ya no somos como el mundo. ¿Y cómo nos ve ahora el mundo? Pues ya digo, como desertores. Ya no compartimos su estilo de vida y esto no les gusta, porque antes sí que estábamos con ellos. No sé si a usted le ha pasado, sobre todo uno cuando es recién convertido, empieza a haber cambios muy significativos en la vida del nuevo creyente y los que le conocían empiezan a verlo primero como raro. Luego ya les explicamos el Evangelio y entonces aún nos ven más raros. Y se van separando, van tomando distancias con nosotros. No les gusta. Nos hemos cambiado de bando. Antes aprobábamos lo que ellos hacían mal
y ahora ya lo cuestionamos con la palabra de Dios. No les gusta, les molesta, les molesta. En cuanto a la cuestión esta que dice aquí, porque por cuanto yo los elegí del mundo, pues es precisamente esto, que el Señor nos sacó del mundo. Ahora, ¿cómo debemos de entender esto? Pues debemos entenderlo en conexión con lo que ha dicho hace un momento, en el versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Es decir, fueron separados del mundo con el fin de llevar a cabo una misión, la misión de predicar el Evangelio. Y esto es lo que genera el odio del mundo hacia los creyentes, sobre todo esto, la predicación de la palabra de Dios. En este sentido, pues lamento no poder estar de acuerdo con algunos comentaristas calvinistas, reformados, que defienden, que interpretan este versículo diciendo, bueno, los elegidos somos aquellos que hemos sido predestinados desde la eternidad para ser salvados. Y los otros, los del mundo, son los que también fueron predestinados desde antes de la fundación del mundo para ser condenados eternamente en el infierno para la gloria de Dios. Y entonces ellos dicen, claro, cuando predicamos la predestinación, pues al mundo le molesta que nosotros seamos los elegidos de Dios, los favoritos de Dios, y se ponen muy nerviosos. Bueno, pues efectivamente esta actitud de orgullo puede molestar fácilmente al mundo, claro que sí. Pero no solamente al mundo, también a algunos cristianos, por lo menos a mí, pues me molesta esto porque me parece una desvirtuación del Evangelio del Señor Jesucristo. Porque el Evangelio del Señor Jesucristo, la gracia de Dios, se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Dios no hace acepción de personas, Dios ama a todos los hombres por igual. Entonces, esa interpretación, desde luego, me duele. La he leído en varios comentarios y me duele, no, me molesta realmente. Bien, dejando eso a un lado, continuemos. El versículo 20 dice, acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Aquí ahora el Señor les recuerda algo que ya les había dicho. Es un principio. Hay que entender esto como un principio. El siervo no es mayor que su señor. Y ese principio aquí se aplica, pues si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Pero antes el Señor había usado el mismo principio en otro momento, pues aquí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, cuando les hablaba de la humildad en el servicio. Si yo os he lavado los pies, dándoos este ejemplo, esta pauta de servicio, pues hombre, lógicamente, si vosotros os decís que sois discípulos míos y me llamáis a mí maestro o señor, pues no parece lógico que yo, si soy el Señor y he hecho esto, que vosotros no sigáis mi ejemplo y estéis riñendo y peleando y discutiendo entre unos con otros quién es el mayor y compitiendo en el reino de Dios a ver quién consigue los mejores puestos. No parece aceptable esto. Entonces ese principio allí fue utilizado para exhortarles a la humildad y al servicio. Aquí es usado para decirnos, mira, si a mí me han perseguido, dice el Señor, a vosotros no esperéis otra cosa. Si sois mis discípulos, también os van a perseguir. El cristiano no puede esperar un trato diferente del que ha recibido el Señor. ¿O acaso es que somos nosotros mejores que el Señor, más guapos, más listos, más inteligentes, mejores personas que el Señor, para que nosotros nos traten de otro modo diferente? Por supuesto que no. El Señor nos supera absolutamente e infinitamente en todo. Y si a Él le hicieron esto, y nosotros intentamos acercarnos a Él, pues por supuesto nos pasará lo mismo que le pasó a Él, sí, indudablemente. Ahora, qué bueno este principio que hay aquí. Lo que nos recuerda una vez más que el Señor Jesucristo es nuestro modelo en todas las áreas de nuestra vida. Mirar a Cristo, ver cómo es Él, cómo se ha comportado, es nuestro camino a seguir. Y así debe de ser entendido aquí tal como lo vemos aquí, ¿no? Es una de las conclusiones lógicas a las que llegamos. Ahora, como digo, como creyentes no debemos esperar un trato mejor que el que recibió el Señor. Y esto ya lo vemos claramente en el Evangelio. Aquí mismo, sin salir del Evangelio de Juan,
Hemos pasado ya por varias ocasiones en las que identificarse con Jesús implicaba que al Señor lo rechazaban, pero que también aquellos que se identificaban con Él eran rechazados. Por ejemplo, ¿recuerdan ustedes el caso del ciego en el capítulo 9 al que el Señor sanó? Era un hombre que había sido ciego, tal vez no tendría mucha cultura, había sido impedido desde su nacimiento de ver. ¿Qué posibilidades tenía un hombre en esas condiciones en aquel tiempo? Pues muy pocas. Sin embargo, manifestó una fortaleza de carácter y una visión espiritual que dejó fuera de juego a los judíos de aquel tiempo. Y discutieron mucho con él, sin conseguir arrinconarle ni asustarle. Empezaron a amenazar a todo aquel que se identificara, que dijera que Jesús era el Mesías, con expulsarle de la sinagoga. Los padres del ciego estaban asustados, pero se mantuvo firme. Y poco a poco iba descubriendo más acerca del Señor Jesucristo. Primero era ese hombre que se llama Jesús, luego debía de ser profeta porque ¿quién hace esas cosas? Dios no le puede escuchar si no fuera un hombre de Dios, pero finalmente reconoce, este es el Hijo de Dios, tú eres el Hijo de Dios, yo creo en esto, cuando Jesús ya se lo preguntó. ¿Qué pasó inmediatamente? Pues llegan los judíos y le expulsaron. Lo mismo que habían hecho con Jesús, pero a él también lo expulsaron. Pensamos, por ejemplo, en Lázaro. Lázaro había sido resucitado por el Señor. ¿Y qué pasaba? Pues el mismo sumo sacerdote que decidió que había que matar a Jesús porque todo el mundo se iba detrás de él, nos conviene que éste muera, pues luego, más adelante, este mismo Sanedrín y ese mismo sumo sacerdote deciden que Lázaro también debe de morir. ¿Por qué? Porque a causa del milagro que el Señor había hecho en Lázaro, muchos estaban creyendo en Jesús, así que había que quitar también a Lázaro de en medio. ¿Se dan cuenta? Todo lo que implica acercarse a Jesús despierta el odio del mundo. Y vienen contra ellos, ¿no? Contra nosotros. Me llamó la atención viendo la explicación que daba un comentarista que analiza mucho, se llama Robertson, que analiza las palabras en el griego. Dice él que el verbo aquí perseguir es el que se utiliza para cazar a una fiera. Entonces usted imagínese, esta es una palabra muy vívida, por lo tanto entiendo en el original, que da una sensación quizás un poquito más fuerte de lo que percibimos cuando es traducido al castellano, ¿no? Piense usted en un grupo de cazadores que han visto la presa y van detrás de ella persiguiéndola incansablemente hasta que consiguen abatirla. Esta es la idea que hay aquí. Os perseguirán como un cazador que va detrás de una presa, hasta que por fin lo consigue. No esperemos tregua, no esperemos descanso en todo esto. Ahora, por otro lado, hay aquí otra verdad que compensa lo anterior. Dice, si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Y esto establece un punto de equilibrio, porque si no, pues tal vez nos hundiríamos en un pesimismo paranoico. Todo el mundo me persigue, me persiguen, me persiguen. Bueno, pues no tenemos que llegar a eso. Porque no todas las personas rechazan la palabra del Señor, no todas. En aquella época, bueno, pues aquí tenemos a los apóstoles que creyeron y había multitud de discípulos. Luego un poquito más adelante, cuando lleguemos al día de Pentecostés, allí surgen miles de discípulos. Por lo tanto, no todos se negaron a escuchar y a seguir al Señor Jesucristo. No todos. Y lo que dice el Señor es curioso. Dice, si han guardado mi palabra, guardarán la vuestra. Es decir, si una persona está dispuesta a obedecer lo que Cristo dijo, también estará dispuesta a obedecer la palabra de aquellos que vengan en el nombre de Cristo predicando lo que Cristo diga, aunque no sea el mismo Cristo. Eso en aquella época y también en la nuestra. Si Cristo viviera ahora, no habría ninguna diferencia entre escucharle a Él, o sea, aceptarían sus palabras, igual que aceptarían también, o aceptarán también las nuestras, si predicamos lo que Cristo predicó. Si predicamos lo que Cristo predicó, esa es una condición muy importante. Por lo tanto, no debemos de desalentarnos pensando que nadie nos va a escuchar y que no, nos van a escuchar los mismos que escucharon a Cristo. Y nos van a perseguir los mismos que persiguieron a Cristo. No nos van a tratar de otra manera diferente de lo que trataron al Señor. Continúa el versículo 21, dice, mas todo esto os harán por causa de mi nombre.
porque no conocen al que me ha enviado. ¿Cuál es la razón? El Señor sigue ahondando en la causa del odio del hombre, del mundo contra los cristianos. Y dice finalmente, será por causa de mi nombre, porque no conocen, por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Así que está pensando en este tipo de persecución concreta que tiene que ver con seguir al Señor, es por causa de su nombre, por causa de nuestra identificación con Él. Su nombre, ya saben, lo hemos mencionado ya muchas veces en estos estudios, tiene que ver con su personalidad, con quién es Él. Cuando decimos un nombre de una persona, automáticamente nos viene a la mente no solamente la figura de su cara, sino también cómo es Él, todo lo que hay, lo que conforma su personalidad. Pues lo mismo, cuando hablamos del Señor Jesucristo, viene a nuestra mente todo lo que es Él. Bueno, si predicamos quién es Él, si enseñamos lo que Él enseñó, si vivimos como Él vivió, nos van a perseguir por causa de su nombre, porque somos como Él. Y esto es indudablemente lo que despierta, en muchísimos casos, provoca el odio del mundo contra los cristianos. Miren, por ejemplo, el libro de los Hechos de los Apóstoles. El Sanedrín judío, los líderes religiosos judíos arrestan a los apóstoles y les intimidan para que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Hechos de los Apóstoles 4:18. Ya se imaginan ustedes, lo saben, que los apóstoles, por supuesto, no hicieron ningún tipo de caso a esa reprimenda, a esas, a esas advertencias intimidatorias, no hicieron ni caso. Así que volvieron a retenerlos, a arrestarlos, y les dicen, os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, Hechos 5:28. Y les dijeron los apóstoles, juzgad vosotros qué debemos hacer, si obedecer a Dios o a los hombres. Nosotros vamos a obedecer a Dios antes que a los hombres. Y por supuesto que vamos a seguir diciendo lo que hemos visto y oído, y vamos a hablar del nombre de Jesús, de su muerte, de su resurrección y de todo lo que Él nos ha enseñado. Por supuesto, no nos vais a detener. Otro que también perseguía a los cristianos por causa del nombre de Cristo fue precisamente el apóstol Pablo, antes de que fuera apóstol, Saulo de Tarso. Él, explicando lo que había sido su pensamiento, dice, había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Así que podemos esperar que el mundo no nos soporte como cristianos cuando prediquemos, cuando anunciemos el nombre de Jesús. Les molesta. ¿Por qué razón? Bueno, porque ahí es donde está el poder. El poder que puede salvar a las personas, que puede arrebatar las almas del infierno y de las garras de Satanás. Y eso es lo que el diablo y todos sus secuaces y este mundo más temen. La predicación en el santo y glorioso nombre del Señor Jesucristo. Ese nombre ante el cual toda rodilla se va a doblar en este mundo y en el venidero, en este mundo material y en el mundo espiritual. Hombres y ángeles, todo el mundo se doblará ante el nombre del Señor Jesucristo. Por lo tanto, eso es lo que despierta en ellos esa mayor aversión contra el cristianismo. Ahora, dicho esto, es posible también, no debería ser normal, pero es posible que un cristiano sufra molestias de parte del mundo por otras razones, que no sean el nombre de Cristo. Cuando el apóstol Pedro se dirige a los creyentes en su primera carta universal, dice en 1 Pedro capítulo 4, versículo 15, así que es una exhortación, y si hay una exhortación a esto es porque cabe la posibilidad de hay cierto peligro en que eso pueda ocurrir. Dice, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Bueno, algunas de estas cosas son extremas, entiendo yo. Pero ¿podría ser que el cristiano sufriera no solamente por causa del nombre de Cristo? Claro que sí, claro que sí. Muchas veces sufrimos por nuestros propios pecados.
aunque a veces espiritualizamos las cosas y queremos hacer creer que es por la causa de Cristo. No, no, oiga usted. Es porque hemos metido la pata hasta el fondo, porque hemos pecado, porque hemos hecho cosas malas y ahora nos viene encima pues todas las consecuencias de lo que hemos hecho mal. No espiritualicemos y nos hagamos aquí los héroes espirituales porque estamos sufriendo. Oiga, ¿está sufriendo usted o estoy sufriendo yo por causa de mi pecado, de mi estupidez, de mi grosería, de mi hipocresía, porque tengo una personalidad irritante? Otras cosas similares. Oiga, si yo tengo una personalidad irritante y las personas no me aguantan, no digamos que estamos sufriendo por la causa de Cristo, estamos sufriendo porque tenemos una personalidad que pone de los nervios a cualquiera, oiga usted. No hay ninguna virtud en este tipo de persecución y por supuesto tampoco va a haber ningún galardón cuando nos encontremos ante el tribunal de Cristo, por supuesto que no. Había un predicador, yo me acuerdo haberlo escuchado hace muchos años, de esos que no endulzan en absoluto sus sermones, que los sirven crudos pero sin hacer y que suenan como suenan. Me acuerdo aquel hombre diciendo en la congregación, no se ponga usted la aureola del santo cuando lo que se debería de llevar puesto es el gorro del payaso. Bueno, es duro, ¿no? Es ese tipo de predicadores que ya no se estilan mucho por aquí, ¿no? No se ponga usted la aureola del santo haciéndose un mártir porque es perseguido cuando lo que usted debería llevar es el gorro de un payaso, porque lo que está haciendo es eso. Cambie usted de actitud y ya verá cómo no tiene tantos problemas en la vida. Bueno, esto es una opción que desde luego no debería de ocurrir con los creyentes, pero que tristemente siempre hay personas que nos desprecian y nos aborrecen no por lo que somos en Cristo, sino por lo que somos fuera de Cristo, por nuestro mal carácter o por otras cuestiones. Pero si estamos sufriendo por su nombre, somos bienaventurados. Eso es lo que dice 1 Pedro justo en los versículos anteriores de los que acabo de leer. 1 Pedro capítulo 4, versículo 12. Dice allí, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros Él es glorificado. Bueno, aquí tenemos, en fin, vemos dicho por el apóstol Pablo, inspirado por Dios, confirmados muchas de las cosas que venimos diciendo a lo largo de estos estudios. Así que no voy a entrar en muchos más detalles. Lo que debemos de ver sobre todo es que sí, el mundo nos va a despreciar, pero esto es una bienaventuranza. Es más, el mundo nos puede acusar de mil cosas y lo hacen. Cuando nos persiguen, lanzan infinidad de acusaciones contra nosotros. En muchos casos falsas, ya digo, pero dolorosas. Y aquí es donde está lo importante, y es que el mundo nos puede tratar como culpables de mil y una cosa, pero Dios aboga a nuestro favor. Él sale como nuestro defensor para afirmar nuestra inocencia. Y si no lo hace ahora, nos vindicará más tarde. Por supuesto que lo hará. Fíjense cómo lo expresaba el salmista, Salmo 37, versículos 32 y 33. Acecha el impío al justo y procura matarlo. Jehová no lo dejará en sus manos, ni le condenará cuando le juzgaren. Nos juzgarán y condenarán, pero el Señor no lo hará, no apoyará esa causa. El Señor está del lado de aquellos que sufren por causa de su nombre. Y esto es algo consolador y también fortalecedor, ¿no?, para nosotros. Avancemos un poco más en nuestros pensamientos. Y quiero hablarles ahora de la necesidad de soportar el odio del mundo. Es necesario. ¿Y por qué es necesario? Bueno, ya se nos ha dicho que no es algo opcional, que cualquiera que quiera vivir para Cristo piadosamente en este mundo va a sufrir persecución. Pero miren cómo se expresa Pablo. Hay aquí un matiz en algo que él dijo en Colosenses, un matiz importante. El versículo en concreto está en Colosenses, capítulo 1, versículo 24. Fijémonos bien en lo que él dice, en los términos que utiliza. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. Especialmente esta última parte.
cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. Debemos pensar un poco más en todo ello, si les parece. En primer lugar, digamos que Pablo, si por algo se distinguió, fue por su celo por llevar el Evangelio a todas las partes del mundo. Esto fue algo que solamente hay que leer el libro de los Hechos de los Apóstoles o sus cartas para ver el empuje que él tenía para llevar el Evangelio, por la gracia de Dios, por supuesto, como él diría. Y él descubrió, y es de lo que está hablando en este versículo, que ese objetivo, alcanzar esa meta, no resultaba algo sencillo, sino que en el camino encontró mucha oposición. Pero él, dice aquí también, estaba dispuesto a soportar toda esa persecución, esas dificultades. Y solamente hay que ver cuando escribe precisamente eso, Colosenses, él está en una cárcel, y si usted pudiera haberle visto y haberle examinado en ese momento, pues vería todavía en su cuerpo las marcas de muchos de esos sufrimientos, de las veces que había sido apedreado, de las veces que había sido azotado. Pablo, él mismo dice que eso había ocurrido en varias ocasiones. Por lo tanto, pues él había experimentado en su propio cuerpo, en su propia vida, esa persecución, esa lucha, ese odio del mundo. Eso añadido a otras muchas cosas, pues los peligros que había atravesado en sus viajes, los naufragios que había tenido, el hostigamiento de los judíos allí donde él llegaba a predicar el Evangelio, la soledad en la que se encontró en momentos muy difíciles de su ministerio, y ahí mismo en Colosenses, pues la prisión, estar encarcelado por la causa de Cristo. Así que él hablaba de los sufrimientos de Cristo, pero no como a veces hablamos nosotros, de una forma muy ligera. No, es que él era, en fin, un expediente lleno de persecuciones. Terrible todo lo que él había tenido que atravesar. Y dice que esto lo soportaba, y lo soportaba con gozo, notemos bien, para cumplir así en su carne lo que faltaba de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. Y esta frase a mí, por lo menos, les confieso que en algunos momentos de mi vida me sorprendió. ¿Y por qué me sorprendió? Porque mal interpretada podría dar a entender que Cristo, ya digo, no creo que esto sea lo correcto, pero podría en algún momento alguien pensar, bueno, Cristo no sufrió todo lo que podría o lo que tendría que haber sufrido en la cruz. Y ahora los creyentes tienen que completar esos sufrimientos para que finalmente pues se cumplan, como dice aquí, se acaben y se consiga una obra ya completa. Bueno, como digo, me da vergüenza simplemente presentar esta opción. Yo sé que algunos la creen, pero me da vergüenza presentarla porque es imposible que Cristo sufriera más de lo que sufrió en la cruz por usted y por mí. Y por otro lado, es un hecho innegable que la obra de Cristo, tal como Él la presentó, es completa y definitiva. No hay nada más que añadir, no se puede añadir nada más. Y para confirmar esto, volvemos a apelar a la autoridad de las Escrituras. Miren, Hebreos, capítulo 9, versículo 24. Allí se nos habla perfectamente de esto, de cómo la obra de Cristo fue acabada, fue perfeccionada. Dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, noten a partir de aquí, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. ¿Cuál es el argumento del autor de Hebreos? Bueno, su argumento es que Cristo ha ascendido al cielo después de haber realizado un sacrificio y se ha sentado en el cielo. ¿Y por qué ha hecho eso? Bueno, pues lo ha hecho porque su sacrificio aquí en la tierra era completo y definitivo. Y el Padre lo recibió de esa manera en el cielo, invitándole a sentarse en el trono al lado de la majestad en las alturas, a la diestra de la majestad en las alturas. Porque era un sacrificio perfecto. Y él habla en contraste con lo que ocurría en el orden antiguo.
en el tabernáculo. Allí en el tabernáculo no había ningún sitio donde sentarse. En todo el mobiliario descrito que Dios le mandó construir a Moisés, no había ni una sola silla para sentarse. Porque los sacerdotes no descansaban, porque eran sacrificios que nunca podían quitar definitivamente el pecado. Pero ahora, en contraste, cuando Cristo presenta su sacrificio, dice, se sentó en el cielo, es decir, ha acabado. Es una obra finalizada. Y ha quitado el pecado, dice. Es una obra acabada. Bueno, pero esto no resuelve el asunto que nos estamos planteando. Y es que, dice Pablo, que cumple en su carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. ¿En qué sentido se refiere a estas aflicciones? Bueno, hay que dejar claro, ya según lo que acabamos de ver, que no son aflicciones que tengan que ver, y este es el matiz importante, no son aflicciones que tengan que ver con la obra de salvación del Señor Jesucristo. Esa obra ha quedado completa y definitivamente acabada. Entonces, ¿con qué tiene que ver? Bueno, tiene que ver con participar de los sacrificios, de los sufrimientos de Cristo, no para salvación, sino para el establecimiento, el desarrollo, la formación de la Iglesia en este mundo, que es otro concepto diferente. Y en ese sentido, Cristo sigue sufriendo, porque su Iglesia se sigue estableciendo en este mundo, en un mundo hostil al Evangelio. Y eso implica, esta es la idea que asume Pablo, que la ha experimentado infinidad de veces en su experiencia, en su propia vida, que la tiene bien asumida e interiorizada, y lo está diciendo, para establecer, para continuar, para avanzar en esta misión, alcanzar esta meta que nos hemos propuesto en Cristo, de llevar el Evangelio hasta el último del mundo, es necesario completar los sufrimientos de Cristo. Y yo estoy dispuesto a ello, dice Pablo. Estoy aquí, en medio de la batalla. Ahora, uno se pregunta entonces, ¿pero cómo puede el Señor Jesucristo estar sufriendo todavía? Si ya no está aquí en la tierra, dirán algunos. Bueno, pues eso no evita que Él esté sufriendo. Porque piensen, por ejemplo, cuando el Señor se aparece a Saulo de Tarso, Él iba camino de Damasco persiguiendo a los creyentes, para obligarlos a blasfemar, encarcelarlos, incluso matarlos. Y entonces se le presenta al Señor. ¿Y qué le dice el Señor? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Noten bien las palabras exactas. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues a mí? Y Pablo podría haber contestado, yo no te estoy persiguiendo a ti, estoy persiguiendo a estos. Pero es que el Señor está diciendo, es que perseguir a estos es perseguirme a mí. Esta es la idea. Por lo tanto, ¿el Señor Jesucristo estaba sufriendo? Por supuesto, claro que lo estaba. Cada vez que Pablo, primero, o que otros muchos después persiguen a la Iglesia de Cristo, están persiguiendo a Cristo y eso es doloroso para Cristo. Claro que lo es. Como muy bien recogió el profeta Isaías, él dice en Isaías 63:9, en toda angustia de ellos, Él fue angustiado. Esto implica que nosotros en este mundo, cuando somos perseguidos y sufrimos por la causa de Cristo, por el nombre de Cristo, eso implica que Cristo también está sufriendo. Pero por otro lado, también implica que no se puede avanzar, y este es un concepto que deberíamos dejar bien afianzado en nuestras mentes. La obra de Dios no va a avanzar salvo que estemos dispuestos a asumir esos sufrimientos de Cristo, que todavía faltan. Ser partícipe con Cristo en esos sufrimientos, no para salvación, sino para esa otra labor de extensión del Evangelio, de la Iglesia del Señor. Miren, nunca podremos avanzar en la obra de Dios, ni podremos ser predicadores, ni podremos ser pastores, ni podremos ser diáconos, ni podremos ser maestros en la Iglesia, ni podremos hacer nada para el Señor si no asumimos ese coste. Tenemos que asumirlo. Si no lo asumimos, no va a ser posible. A mí me extraña a veces, yo no lo entiendo, la verdad es que no entiendo a ese tipo de creyentes, que hablas con ellos, les animas, hombre hermano, ¿por qué? O hermana, ¿por qué no te animas a involucrarte en tal o cual servicio? Bueno, es que todavía no me nace del corazón, no me nace del corazón.
Yo no entiendo, no entiendo eso. ¿A qué están esperando? ¿A que les nazca del corazón? Como si tuvieran, yo qué sé, voy a decir una barbaridad, como si tuvieran que alinearse los astros y coincidir con no sé qué cosa, y ese día se levantaran y dijeran, bueno, vamos, hoy me estoy animado, hoy voy a servir al Señor. Bueno, yo a estas personas siempre les digo lo mismo, pero tú vas así por la vida. Esta forma de pensar la aplicas a todas las áreas de tu vida. Tú te levantas por la mañana y dices, hoy me nace del corazón ir a trabajar, pues voy a trabajar. Hoy no me nace del corazón ir a trabajar o a estudiar, pues no voy. Me salto el trabajo, me salto las clases. ¿Funcionas así? No. ¿Y te gusta ir a trabajar? No. ¿Vas? Sí. ¿Por qué? Porque es mi deber. Y cuando nos hemos hecho cristianos no hemos asumido ciertos deberes. Como dice el Señor, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que os mando? Pues si hemos decidido, hemos aceptado que Él va a ser nuestro Señor, ¿por qué no hacemos lo que Él nos manda? Ah, porque no me apetece, porque no me nace del corazón. Oiga, es que no es opcional. Y no avanzamos, y no avanzaremos con esa filosofía de vida aplicada al cristianismo, la obra de Dios difícilmente va a avanzar. Pero es el precio que debemos asumir. Pablo dice, yo lo he asumido, estoy contento con haberlo asumido. Y no podremos progresar en la vida cristiana si no asumimos ese costo. Y lo damos por bueno y tiramos adelante y pase lo que pase, el Señor estará a nuestro lado y Él nos ayudará. Es verdad, pueden venir pruebas muy duras, muy duras. Pero el Señor va a estar a nuestro lado, Él nos lo ha prometido y nos ayudará. Esa es nuestra confianza. Y ahora, por lo tanto, Pablo, cuando está hablando de esto, nos está invitando a este tipo, a esta categoría de servicio, a participar nada más y nada menos que en los sufrimientos que faltan en la causa de Cristo. Es algo increíble, las aflicciones de Cristo por su cuerpo. Él nos está llamando, nos está invitando a formar parte de esto. Y por último, dice que otra de las causas por la que había este odio contra él y contra sus discípulos es porque los judíos que persiguen al Señor no conocían al Padre. Y aquí el Señor, analizando las causas profundas de este odio, está pensando ahora mismo, creo que especialmente en los judíos, en los judíos religiosos, en el pueblo escogido de Dios, que no creían en el Señor. Había muchísimos. Él dice que es porque no conocen al que me ha enviado. Y lo vuelve a repetir luego en el capítulo 16, versículo 3. Y esto harán porque no conocen al Padre ni a mí. Así que esta persecución que provenía de los judíos, pues se debía a que no conocían al Padre, es decir, no eran creyentes. No eran creyentes en el Padre, porque si hubieran realmente sido creyentes en Dios, en el Padre, ¿cuál era la misión del Padre en estos días cuando el Señor Jesucristo estaba en esta tierra? Pues llevar a todos aquellos que eran creyentes en Él, llevarlos a Cristo. Esto era lo que estaba haciendo el Padre. Y en esto el Padre no podía fallar. Así que si el Padre no los llevó a Cristo, ¿por qué era? Pues porque no eran creyentes en Él. No podía. No podía entregarle algo que no formaba parte de su rebaño. Miren en Juan capítulo 10, versículo 25, cómo expresa una de estas múltiples discusiones sobre este tema que el Señor tuvo con los judíos. Dice allí, Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Lo que está diciendo es que mi Padre me ha dado unas ovejas. ¿Cuáles? Las que Él tenía. Aquellos que eran creyentes en el Padre, ahora son creyentes en mí. Si vosotros no lo sois, es porque no conocéis a mi Padre. Esta es la lógica que está empleando una y otra vez en el Evangelio de Juan. Ahora, qué sorprendente, ¿no? Que estas personas tan religiosas, tan estrictas en su religión, pues escondieran dentro un corazón tan tremendamente incrédulo. Qué paradoja, ¿no es cierto? Qué paradoja. Así que, si hay algo que podemos aprender de esto, es que la religión es un buen lugar, vamos a decirlo así, es un buen lugar para esconder la incredulidad. Es donde la gente no va a buscar
a un incrédulo en la religión. Y es precisamente allí donde se esconden. Pero no es posible engañar al Señor. Y el Señor los saca a la luz y manifiesta lo que había realmente en su corazón. Sois incrédulos, sois religiosos, ya lo sé, pero sois incrédulos. Y os escondéis vuestra incredulidad en la religión, pero no funciona. Porque si realmente conocierais a mi Padre y creyerais en Él, también creeríais en mí. Él os habría atraído a mí, pero no os ha atraído a mí, porque no sois de su rebaño y por eso no sois ahora del mío. Esta era la cuestión. Y esto era lo que despertaba también el odio. Religiosos sí, pero sin conocer a Dios. Y se iban contra Él. Bueno, hemos estado meditando sobre esta cuestión. ¿Por qué el mundo odia a los creyentes? Y básicamente, en resumen, podríamos decir, porque odiaron a Cristo. Y en la medida en que nos identificamos con Él, el mundo también nos va a odiar y perseguir a nosotros. Pero eso es una bendición y algo glorioso que espera galardón en el cielo. Así que animémonos a asumir el coste e ir adelante en esta tarea tan hermosa, tan noble que el Señor ha puesto en nuestras manos. Les agradezco que nos hayan querido acompañar en este tiempo de estudio bíblico. Que el Señor les bendiga muy ricamente. Muchas gracias por su atención.